Che, quiero aprovechar que tenemos acá con nosotros a uno de los protagonistas de las últimas jornadas, el señor Jonathan Eguier, no solo por la persecución de la que ha sido víctima, como tantos colegas, sino también por la gran exposición que hizo en la Cámara de Diputados cuando tuvo que salir a mostrar este capítulo, pero con una noticia más o menos buena de anoche, sí, que es que el lunes van a poder volver a entrar a la Casa Rosada, y la duda es si va a haber o no conferencia de prensa. Sí. Contanos un poco cómo viene eso. Anoche finalmente nos confirmaron a los medios y a los periodistas que a partir del lunes se reabre la Casa Rosada. Javier Milei retrocedió en esta medida que fue un bochorno realmente. Estamos hablando del acto de censura más grande en la vida democrática de la República Argentina, que es haber cerrado la sala de prensa de la Casa Rosada. El lunes van a haber pasado casi 12 días de haber tomado esa decisión. El lunes me confirman recién que vamos a poder entrar todos. Recién habló Adorni, ahora lo vamos a escuchar, Manuel Adorni, jefe de gabinete, sobre lo que se viene. Seguramente va a haber algún tipo de restricción y demás, pero a partir del lunes vamos a volver a ingresar. No está confirmado todavía si va a haber conferencia de prensa. Ayer en el gobierno decían va a haber conferencia de prensa este lunes. Recién salió Adorni a hablar. Vamos a ver el tape número 6, donde lo pone en duda. Tal vez la conferencia de prensa de Adorni es el lunes o tal vez el martes. Esto lo confirmó recién en otra radio. Vamos a escuchar a Manuel Adorni. Los hechos ocurridos son de público conocimiento. Las grabaciones dentro de Casa Rosada, en lugares donde no se podía grabar. Grabaciones que fueron claramente clandestinas, reconocido en el propio programa de televisión. Punto a la nota al pie, la verdad es que bien por todos los periodistas que salieron efectivamente a cuestionar lo que había pasado en relación a las grabaciones clandestinas. Y bueno, se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolos y había que revisar los lugares por donde se había filmado y lo que todos vimos por televisión. Y bueno, entiendo que está todo en proceso para que el lunes se reabra y se vuelva a la normalidad. ¿Cómo funcionaba antes o va a haber algún tipo de modificación? No, modificaciones va a haber seguro, digamos. No se, está claro que no se puede permitir que nadie, no solo periodistas, ¿no? Pero especialmente esto ocurrió con los periodistas acreditados que filmen en lugares que no están permitidos. Bueno, esto, mucha alegría porque Mauricio Novelli, si vuelve a ir a la Casa Rosada, no va a poder firmar la Casa Rosada ni sacarse la foto en los baños y demás. Así que una alegría, una pena por Mauricio Novelli, lo lamento mucho. Vamos a escuchar el tape número 7, donde Adorni ahí empieza a decir, bueno, no sé si el lunes o martes, vamos a ver. A mí no me terminan de confirmar si el lunes va a haber conferencia, pero si no es el lunes, será el martes, lo dijo así el jefe de gabinete. ¿Y el lunes vas a dar una conferencia de prensa? Mira, no está confirmado, la verdad es que me parecía que era acorde dar una conferencia de prensa en virtud del informe en el Congreso y de que hace varios días que no tenemos desde la sala de prensa contacto ni conferencias con los periodistas acreditados, porque por supuesto no estaban en Casa Rosada, así que me parecía que era me parece que la semana que viene va a haber una conferencia, si no es el lunes será el martes, pero sí, efectivamente va a haber conferencia de prensa. Bueno, esto es parte de que el gobierno intenta ya encapsular definitivamente y darle un capítulo final a los problemas personales y judiciales de Adorni y dar vuelta a la página, empezar un capítulo nuevo que vuelva... Pero perdón, eso depende de los tiempos de la justicia, sí, ¿no? pero el gobierno intenta salir de alguna manera. Es cierto, esto hay que reconocerlo, está bajando la espuma. Esto, inevitablemente, el tiempo, cuando estalla algo... A las 2, 3 semanas empieza a bajar, al mes, y cada vez va a ir bajando cada vez más. A ver, no es que va bajando a nivel mediático, pero a nivel judicial se sigue avanzando. Recordemos que está el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Poricita a cargo de esta causa, que todos los días suele haber novedades. Hay que ver si hay novedades más importantes en los próximos días, pero de a poco empieza a bajar la espuma, por lo menos esto consideran en el gobierno, que en Casa Rosada quedaron conformes con la ponencia de Adorni el otro día.
Él va a intentar reforzarla en esta conferencia de prensa. ¿Va a consultar con un abogado antes de cada respuesta como hizo en el Congreso? A ver, el discurso en la conferencia de prensa sobre este tema va a ser: el tema está en la justicia, yo todavía no presenté mi declaración jurada, cuando la presente va a estar todo ahí, no cometí ningún delito. Bueno, lo que ya dijo, lo que escuchamos el otro día en el informe de gestión, no cometí ningún delito y lo voy a demostrar. Hoy también lo repitió en esa entrevista radial. Si va a haber alguna pregunta, va a ser esa la respuesta. No hay que ver cuántas preguntas va a haber y demás, y cuánto se va a preguntar sobre esto. Le repito otra vez a quienes nos están escuchando, yo no puedo preguntar en esta conferencia de prensa porque ya pregunté en la última, en un reglamento interno donde los que preguntamos no se repite. No pueden repetir, no pueden salir sorteados. Y esto es algo que es una costumbre de los propios laburantes, no es una condición que pone el gobierno, aclaremos. Es interna y no de Casa Rosada. Recordemos que esta decisión fue comunicada anoche, ya nos llegaron mail, nos ratificaron las acreditaciones. El Destape está acreditado, obviamente. Yo sigo acreditado en Casa Rosada, mi compañero Javier es Luqui también, somos los dos acreditados del Destape. El Destape está acreditado. Desconozco un poco la situación de los otros medios. No sé cómo quedó el tema de TN y demás ahí, porque bueno, ahí hubo mucho ruido con respecto a esto. Esta decisión se toma ayer a la noche, pero a la mañana, ayer hubo un sacudón fuerte para el gobierno desde el Congreso. Hubo diputados de la oposición que llamativamente se unió. A mí lo que me decían varios diputados es: la sala de prensa unió a la oposición, raro. Nos unió a los peronistas no acá, a los kirchneristas, a Provincias Unidas, a socialistas, a gente de la coalición cívica, y ayer quedó reflejado eso en esta Comisión de la Libertad de Expresión en el Congreso, donde nos citaron algunos acreditados y otros periodistas. Fue encabezada por Nicolás Trota y Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, una ex libertaria, también llamó la atención. Recordemos que esta reunión de ayer de comisión no fue citada por el presidente de la comisión, que es Guillermo Montenegro, que es libertario, que obviamente no quería saber nada, así que se autoconvocó. Hubo testimonios muy fuertes. Para mí el más fuerte de todo fue el de Liliana Franco. Vamos a ver el tape número 3, la periodista de ámbito financiero y TN, también acreditada en Casa Rosada. Fue muy fuerte contra el presidente Milei. Lo escuchamos. Lo que no acepto es que la más alta autoridad de un país diga que el 95% del periodismo son corruptos, chorros, basuras humanas. Porque reemplacemos periodismo. Digamos, el 95% de los negros son basuras humanas. Reemplacemos el 95% por lo que ustedes quieran: negros, judíos, médicos. Eso es lo grave. Bueno, fuerte, es más largo el testimonio de Liliana Franco. Está dando vuelta en las redes sociales si lo quieren ver completo. La verdad que fue muy fuerte. Otra de las que también fue muy fuerte fue el testimonio de Mónica Gutiérrez, que ayer estuvo presente también. Vamos a ver el tape número 4, que dijo la periodista sobre los aprietes y la censura del gobierno. Mirá. Y si ustedes analizan lo que ha pasado en los últimos días, la escalada verbal y agresiva del presidente es directamente proporcional a las investigaciones de corrupción que se están desplegando en el poder. Entonces, tengamos claro cuál es el escenario. Tengamos claro que hoy el poder político, y el poder político no solo en la Argentina, sino con una dinámica geopolítica, se vale de herramientas extremadamente sofisticadas para intervenir en la opinión pública. Bueno, Mónica Gutiérrez. Yo voy a quedar medio como el meme del hombre araña. Voy a pasar una partecita que hablé ayer, pero me parece que tiene que ver con el día de hoy, con lo que estamos hablando, con el Día del Trabajador, y terminar con este mito falso y berreta del presidente que intenta instalar, que los periodistas somos ensobrados, que vivimos bárbaro, que somos unos corruptos, unos chorros y demás. Ayer di algunos datos para tratar de terminar con esto que el presidente pronunció hace 48 horas ante periodistas en el Congreso, a los que llamó chorros y corruptos, al grupo de colegas que estaba ahí. Vamos a ver el tape número 1. El 70.5% de los periodistas que ejercen esta profesión cobró por debajo de la línea de la pobreza en su principal empleo en prensa. El 43% cobró por debajo de la línea de la pobreza, incluyendo la suma de todos sus empleos. Y solo un 4.8%, o sea, menos del 5%, lo que cobra en su principal empleo en prensa le alcanza para vivir. O sea, con un solo empleo, solamente el 5% de los periodistas les alcanza para vivir, el resto no.
Esto es para terminar con ese mito de los corruptos, chorros y demás y todas las barbaridades que nos pronuncia el presidente día a día. Bueno, ayer fue un día intenso para los periodistas acreditados de Casa Rosada. Luego después de este evento, fuimos a la Casa Rosada. Justo estaba el acto de la CGT. Vamos a ver la placa número 5. Ahí nos sacamos una foto todos los que estábamos. La sala la componen 44 periodistas. Bueno, ayer había una gran mayoría, estábamos todos ahí. Esto fue el mediodía. Así que les mando un abrazo a todos. Volvemos, finalmente, Milei, logramos con este tipo de presión y demás, no solo nuestra, también la verdad de la sociedad, de los colegas, del Congreso, de los diputados, de los senadores, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones internacionales, también Amnistía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás, que presionaron para finalmente revertir esta situación después de 12 días. Volvemos luego de lo que fue, de lo que yo por lo menos considero y varios consideramos el acto de censura más grande en la vida democrática, que fue el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada. Esperemos que sea el capítulo final sobre este tema y que dejen de apretarnos, perseguirnos y demás a los integrantes de la sala. Voy a decir algo que puede interpretarse como una chicana, pero lo voy a decir muy en serio, no como una chicana, muy en serio. A mí lo que más me llamó la atención y lo más fuerte, el dato más fuerte políticamente hablando de lo que sucedió en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, es que ni una vez se dijo: pero con el kirchnerismo estábamos peor, pero con el kirchnerismo era lo mismo. Esa relativización que hasta hace poco era muy común, incluso por parte de la propia Liliana Franco, que al principio de toda esta novela había tenido algunas declaraciones en ese sentido, siendo ella víctima de esta persecución, estuvo ausente, y me parece que es un paso muy importante para que una parte de la sociedad entienda que, más allá de las simpatías o antipatías políticas que tenga, el proceso que estamos viviendo es cualitativamente distinto y mucho más grave en cualquier nivel de deterioro de la democracia. ¿Qué es lo que pasó con el kirchnerismo? ¿Qué es lo que pasó también con Macri? Porque obviamente van por un horizonte mucho más autoritario, así que lo celebro.